Rodolfo Acosta nació en un lugar donde la tierra no tenía dueño, un territorio en disputa donde las sombras de la guerra se entrelazaban con los sueños de un niño. Desde pequeño, Rodolfo sintió el peso de su entorno. La lucha por la identidad lo marcó. ¿Cómo puede un niño crecer en medio del caos y aún así soñar con la grandeza? A medida que crecía, la vida le presentó decisiones difíciles. La pobreza lo rodeaba, pero su espíritu era indomable. Rodolfo se preguntaba, ¿es posible escapar de este destino? Cada día era una batalla interna. La ambición chocaba con la realidad, la lucha por ser alguien en un mundo que parecía querer aplastarlo. Un día, mientras caminaba por las calles polvorientas de su pueblo, vio un grupo de actores ensayando. Sus corazones latían al unísono con la pasión del arte. Rodolfo sintió una chispa. ¿Podría el cine ser su salvación? Pero el camino no sería fácil. La industria estaba llena de promesas vacías y traiciones. El primer gran papel llegó, pero no sin un precio. Rodolfo tuvo que renunciar a su hogar, a su familia. La pregunta lo atormentaba, ¿vale la pena dejar todo atrás por un sueño? La fama lo abrazó, pero también lo aisló. En cada éxito, sentía la sombra de su pasado acechando. La lucha interna se intensificó. Rodolfo se convirtió en un ícono, pero a costa de su esencia. ¿Qué significa ser un héroe en la pantalla si no puedes serlo en tu propia vida? La fama trajo consigo un vacío. La soledad se convirtió en su compañera constante. En una noche oscura, mientras miraba su reflejo, se dio cuenta de algo aterrador. Había perdido de vista quién era realmente. La pregunta lo consumía, ¿quién soy sin mis raíces? La búsqueda de la identidad se tornó en una obsesión. Rodolfo se enfrentó a sus demonios, pero ¿podría encontrar la redención? La vida de Rodolfo Acosta es un viaje de luces y sombras. Un niño que soñó en medio del conflicto, un hombre que luchó contra sí mismo, la historia de un ícono que a pesar de todo sigue buscando su lugar en el mundo. ¿Podrá Rodolfo reconciliar su pasado con su presente? ¿O este quedará atrapado en un ciclo interminable de dudas y arrepentimientos? En Chamizal, Chihuahua, Rodolfo Acosta creció rodeado de contrastes. Las calles polvorientas y las casas de adobe eran su hogar, pero en su interior un fuego ardía. Desde pequeño soñaba con ser alguien más. La vida en su barrio era dura, la pobreza y la violencia eran compañeras constantes. Sin embargo, en medio de ese caos había destellos de esperanza. Rodolfo observaba a los actores en la televisión. Sus vidas parecían tan diferentes. Ellos reían, lloraban y amaban sin miedo. ¿Por qué él no podía tener eso? La pregunta lo atormentaba. ¿Era su entorno el que lo limitaba? ¿O este era él mismo quien se ponía cadenas? Esa lucha interna lo acompañó durante su infancia. Cada día al salir de la escuela, Rodolfo se sentía dividido. Por un lado, quería ser un buen hijo, ayudar a su familia. Por otro, anhelaba escapar, ser alguien importante. La presión era abrumadora. Su madre trabajaba largas horas, y su padre había desaparecido. La ausencia de una figura paterna lo marcó. ¿Cómo podía encontrar su identidad sin un modelo a seguir? Las noches eran las más difíciles. Rodolfo se sentaba en su cama, mirando al techo. Las estrellas brillaban en el cielo, pero él se sentía atrapado en la oscuridad. ¿Quién era realmente? La respuesta parecía siempre esquiva. En esos momentos, la actuación se convirtió en su refugio. Se imaginaba en el escenario, recibiendo aplausos. Pero, ¿era eso suficiente para llenar el vacío en su corazón? La mudanza a California fue un cambio radical. Nuevas oportunidades, nuevas esperanzas, pero también nuevos desafíos. Rodolfo llegó a un lugar donde todos parecían tener un propósito claro. La competencia era feroz. Cada esquina estaba llena de sueños, pero también de desilusión. La pregunta lo perseguía. ¿Podría realmente destacar en un mundo tan vasto? En su nuevo hogar, Rodolfo se inscribió en clases de actuación. Cada ensayo era una batalla. Se enfrentaba a sus miedos, a sus inseguridades. En el escenario podía ser quien quisiera, pero fuera de él, la realidad lo golpeaba. La lucha por la aceptación lo consumía. ¿Era suficiente ser talentoso? ¿O este necesitaba algo más para ser visto? Un día, mientras caminaba por la playa, se encontró con un grupo de actores. Eran carismáticos, llenos de vida. Rodolfo sintió una punzada de envidia. Ellos parecían tenerlo todo. La pregunta volvió a surgir. ¿Por qué no podía ser como ellos? La comparación lo desgastaba. En su mente la voz de la duda resonaba. Nunca serás lo suficientemente bueno. La presión aumentaba.
Rodolfo se sentía atrapado entre dos mundos. Su familia lo necesitaba, pero su corazón anhelaba la actuación. ¿Debía sacrificar su sueño por el bienestar de los suyos? Esa decisión lo atormentaba. La culpa lo seguía a cada paso. ¿Era egoísta por querer más? Una noche, mientras ensayaba en su habitación, se miró en el espejo. La imagen reflejada era de un joven perdido. La lucha interna se intensificaba. Rodolfo cerró los ojos y respiró hondo. En su mente una voz le susurraba: no te rindas. Pero ¿cómo seguir adelante cuando el miedo lo paralizaba? La búsqueda de su identidad se convirtió en un viaje doloroso. Cada audición era una montaña rusa de emociones. La esperanza y la desesperación se entrelazaban. Rodolfo se preguntaba si alguna vez encontraría su lugar en el mundo. ¿Podría reconciliar sus sueños con la realidad? Un día recibió una llamada. Había conseguido un papel en una obra. La emoción lo invadió, pero también el miedo. ¿Era este el momento que había estado esperando? La duda lo asaltó nuevamente. ¿Estaba listo para enfrentar el escenario? La presión aumentaba. La noche del estreno se acercaba, y con ella, la posibilidad de fracasar. En el fondo de su corazón, Rodolfo sabía que debía enfrentar sus demonios. La actuación no solo era un sueño, era su salvación, pero ¿podría superar sus miedos y abrazar su verdadero yo? La respuesta estaba a punto de revelarse. La lucha por su identidad apenas comenzaba. El sonido de las olas rompía contra el casco del barco. Rodolfo miraba al horizonte, sintiendo el peso de la guerra en sus hombros. La Segunda Guerra Mundial había estallado, y él, como muchos otros, se había unido a la Marina, pero en su interior, un fuego diferente ardía. No era el deseo de luchar, sino el anhelo de contar historias. Cada día en el barco era un recordatorio de lo que había dejado atrás: su familia, su hogar y sobre todo, su sueño de ser actor. Las noches eran las más difíciles. Mientras sus compañeros hablaban de batallas y héroes, Rodolfo se perdía en pensamientos de escenarios y luces. ¿Era un traidor por desear algo más que la guerra? La pregunta lo atormentaba. Un día, mientras limpiaba el puente, encontró un viejo libro de teatro. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras aún brillaban. Leyó en silencio, imaginando cada escena. En ese momento, la guerra se desvaneció. Se dio cuenta de que su verdadero enemigo no era el enemigo en el campo de batalla, sino el miedo a no ser quien realmente era. La lucha interna creció. Rodolfo sabía que debía cumplir con su deber, pero su corazón anhelaba el escenario. ¿Podía ser un héroe en la vida real y aún así perseguir su sueño? La dualidad lo consumía. Cada vez que se miraba en el espejo, veía a un soldado, pero también a un artista atrapado en un cuerpo que no le pertenecía. Las semanas se convirtieron en meses. La guerra avanzaba, y Rodolfo se sentía más perdido. En una misión, su barco fue atacado. El caos reinó. En medio de la confusión, Rodolfo se encontró frente a una decisión desgarradora. Podía salvar a un compañero o correr hacia un refugio. En ese instante, recordó las historias que había leído, los sacrificios que los héroes hacían por amor y amistad. Sin pensarlo, corrió hacia su amigo, arriesgando su propia vida. El eco de las explosiones resonaba en su mente. Logró salvar a su compañero, pero no sin consecuencias. La herida en su brazo lo dejó marcado, tanto física como emocionalmente. En el hospital, mientras se recuperaba, la pregunta lo atormentaba aún más. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sacrificado su sueño por un acto de valentía? La guerra le había enseñado que el sacrificio era parte de la vida. Pero ¿qué pasaba con los sueños que dejaba atrás? Las noches en el hospital eran largas y solitarias. Rodolfo miraba por la ventana, observando las estrellas. En su mente, cada estrella era un papel que no había interpretado, una historia que no había contado. La lucha entre su deber y su pasión se intensificaba. ¿Podía volver a la vida que había dejado atrás? ¿Podía ser un actor en un mundo que parecía haber olvidado cómo soñar? Finalmente, fue dado de alta. Al regresar a casa, todo había cambiado. La guerra había dejado cicatrices en su ciudad y en su alma. Rodolfo se sentía como un extraño en su propio hogar. La gente hablaba de héroes, pero él solo podía pensar en el escenario. La presión de la sociedad lo aplastaba. Debía seguir el camino que todos esperaban de él o arriesgarse a ser quien realmente quería ser. Un día, mientras caminaba por las calles, vio un cartel de audición para una obra de teatro. Su corazón latió con fuerza. Era su oportunidad, pero la duda lo invadió. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y si fracasaba? La voz de su madre resonaba en su mente: siempre debes ser valiente, hijo. ¿Pero qué significaba ser valiente?
Era enfrentarse a la guerra o a sus propios miedos. La noche de la audición llegó. Rodolfo se paró frente al espejo, su reflejo le devolvía una mirada llena de incertidumbre. Respiró hondo y se recordó a sí mismo: eres un artista. Con cada paso hacia el escenario, sentía que dejaba atrás el peso de la guerra. La luz del escenario lo envolvió y por un momento todo lo que había sacrificado se desvaneció. Solo existía él y su pasión. La actuación fue un viaje emocional. Cada palabra que pronunciaba era un grito de libertad. Rodolfo se dio cuenta de que, aunque la guerra había marcado su vida, no podía permitir que definiera su futuro. La lucha interna no había terminado, pero había encontrado una forma de reconciliar su pasado con su presente. En ese instante comprendió que los sueños no se sacrifican, se transforman. Rodolfo miró por la ventana de su lujoso apartamento en Hollywood. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Había llegado lejos desde su pequeño pueblo, pero el precio de su éxito lo perseguía. La fama era un canto seductor, pero también un eco de soledad. Recordaba su primer día en el set de El canto de la sirena. La emoción lo invadía. Era el protagonista, el héroe, pero ¿a qué costo? Las sonrisas de sus compañeros se desvanecían cuando las cámaras se apagaban. Las risas se convertían en murmullos. Rodolfo sentía que cada aplauso era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Su familia, sus amigos, todos parecían distantes. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas, casi inexistentes. La culpa lo consumía. ¿Había traicionado sus raíces por un sueño? La pregunta lo atormentaba. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un extraño. Un hombre que había cambiado pero que no sabía si había mejorado. En una gala, mientras posaba para las cámaras, sintió una punzada en el corazón. Su madre había venido a visitarlo. Ella sonreía, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «Te extraño, hijo», había dicho en un susurro. Esa frase resonó en su mente. Era el precio de la fama, la pérdida de su familia. Rodolfo se sintió atrapado entre dos mundos, uno lleno de luces y glamour, el otro de amor y calidez. Las noches se volvieron largas y solitarias. Rodolfo se sumergía en el trabajo, pero el vacío seguía presente. Las fiestas, las celebraciones, todo parecía superficial. La gente lo rodeaba, pero nadie realmente lo conocía. Se preguntaba si alguna vez podría volver a ser el mismo. La presión de mantener su imagen lo desgastaba. Cada decisión se convertía en un dilema moral. Debía seguir adelante, ignorando el dolor que causaba a quienes amaba. Un día recibió una llamada de su hermana. Su padre había enfermado gravemente. Rodolfo sintió que el mundo se desmoronaba. La culpa lo invadió. ¿Por qué no había estado allí? ¿Por qué había elegido la fama sobre su familia? La angustia lo llevó a cuestionar su camino. ¿Era este el éxito que había deseado? ¿Valía la pena sacrificar todo por un sueño? Decidió regresar a su pueblo. Al llegar, el aire fresco lo envolvió. Las calles estaban llenas de recuerdos. Cada rincón le hablaba de su infancia. Se encontró con su madre, quien lo abrazó con fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Rodolfo sintió que el peso del mundo se aligeraba, pero la realidad lo golpeó de nuevo. Su padre estaba en la cama, débil y cansado. La tristeza lo invadió. ¿Cuánto tiempo le quedaba? Durante esos días, Rodolfo se enfrentó a su mayor miedo: la pérdida. La idea de perder a su padre lo aterraba. Se sentó a su lado, recordando historias de su infancia. Su padre siempre había sido su héroe. Ahora, Rodolfo se sentía impotente. ¿Cómo podía ser un héroe si no podía salvar a su propio padre? Las conversaciones se volvieron profundas. Su padre le habló sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. El éxito no se mide en premios, hijo. Se mide en amor y en las relaciones que construyes. Esas palabras resonaron en su mente. Rodolfo comprendió que había estado persiguiendo una ilusión. La fama no llenaría el vacío que sentía. Regresó a Hollywood con una nueva perspectiva. La fama ya no era su prioridad. Quería reconectar con su familia, con sus amigos, pero el camino no sería fácil. La industria lo había cambiado. La presión seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Rodolfo decidió usar su plataforma para hablar sobre la importancia de las relaciones humanas. Quería inspirar a otros a no perderse en la búsqueda del éxito. La lucha interna continuó. Cada día era un recordatorio de su elección. La fama seguía siendo tentadora, pero el amor y la familia eran su verdadero norte. Rodolfo se dio cuenta de que el verdadero éxito no era ser conocido, sino ser amado. La batalla entre el deseo y la realidad lo acompañaría siempre, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarla. Mientras miraba las luces de la ciudad una vez más, sonrió. Había encontrado su camino. La fama podría ser un canto de sirena, pero él había elegido el amor, y eso al final era lo que realmente importaba. Rodolfo siempre había sido un maestro en su arte. Con cada papel se transformaba, pero había algo en su interpretación de Paco el Cinturita que lo marcó para siempre.
La dualidad de ser amado y temido lo consumía. En la pantalla, era un villano carismático, un personaje que hacía reír y llorar a la vez. Pero ¿qué pasaba cuando las luces se apagaban? La fama le trajo admiradores, pero también enemigos. Rodolfo se miraba al espejo y veía a un hombre dividido. La risa del público resonaba en su mente, pero también el susurro de la soledad. ¿Era realmente un monstruo, o solo un actor que había perdido su camino? La pregunta lo atormentaba. Cada vez que se ponía el disfraz de villano, sentía una mezcla de poder y vulnerabilidad. La adrenalina corría por sus venas. Era un dios en el escenario, pero un hombre común en su vida diaria. La línea entre el amor y el odio se desdibujaba. ¿Cómo podía ser amado por lo que representaba, mientras que en su interior luchaba con la oscuridad? Las noches eran las más difíciles. Rodolfo se sentaba en su habitación, rodeado de trofeos y reconocimientos, pero esos premios no llenaban el vacío. Recordaba las miradas de admiración, pero también las de desprecio. La gente lo aclamaba, pero ¿realmente lo conocían, o solo veían al personaje que había creado? La presión era abrumadora. Cada nuevo proyecto traía consigo la expectativa de superar al anterior. Rodolfo se preguntaba si alguna vez podría ser visto como algo más que un villano. La lucha interna se intensificaba. La necesidad de ser amado chocaba con el deseo de ser auténtico. ¿Podía ser ambos? En una de esas noches decidió salir a caminar. Las calles estaban vacías, y la luna iluminaba su camino. Se detuvo frente a un espejo en una tienda cerrada. Su reflejo le devolvía una mirada que no reconocía. ¿Era ese realmente él? La imagen de Paco el Cinturita lo seguía, como una sombra. La risa del personaje resonaba en su mente, pero la risa de Rodolfo se había desvanecido. Mientras caminaba, recordó una escena clave de su carrera. La primera vez que interpretó a un villano, la emoción del público, el aplauso ensordecedor. Pero también recordó el momento en que se dio cuenta de que había cruzado una línea. La risa se convirtió en un eco vacío. La ovación se transformó en un recordatorio de su lucha interna. La gente lo amaba, pero solo por lo que representaba. Nadie sabía de sus miedos, de sus inseguridades. Nadie sabía que detrás de la máscara del villano había un hombre que solo quería ser comprendido. La soledad lo abrazaba con fuerza. Rodolfo se preguntaba si alguna vez podría liberarse de esa carga. El conflicto moral se intensificaba. ¿Debía seguir interpretando a villanos para mantener su fama? ¿O debía arriesgarlo todo y mostrar su verdadero yo? La decisión lo atormentaba. La idea de ser un héroe lo aterraba. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué pasaría si el público no lo aceptaba? La noche avanzaba, y Rodolfo se sentía más perdido que nunca. La lucha entre el amor y el miedo lo mantenía despierto. La presión de ser un ícono del cine lo consumía. La búsqueda de la autenticidad se volvía cada vez más desesperada. ¿Podía encontrar un equilibrio entre el amor del público y su propia identidad? Finalmente, se detuvo en un parque. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Rodolfo se sentó en un banco, sintiendo el peso de su decisión. La lucha interna era feroz. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién era realmente? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. En ese momento de reflexión, Rodolfo comprendió que la respuesta no estaba en el exterior, sino en su interior. La dualidad de su ser era parte de su esencia. Podía ser amado y temido, pero también podía ser auténtico. La lucha no terminaría, pero quizás, solo quizás, podría encontrar la paz en su propia complejidad. La noche se cerraba, y con ella, una nueva comprensión comenzaba a florecer en su corazón. Rodolfo miraba por la ventana de su lujoso apartamento. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, pero en su corazón solo había oscuridad. A pesar de su éxito, la soledad lo abrazaba con fuerza. Había ganado premios, reconocimiento y dinero, pero todo eso se sentía vacío. ¿Qué había logrado realmente? Su mente viajaba a momentos pasados. Recordaba las risas de su primera esposa, Clara. Ella siempre decía que su ambición era su mayor enemigo. Rodolfo nunca le prestó atención. Se dejó llevar por el deseo de ser el mejor, de ser el número uno. Pero, ¿a qué costo? Su matrimonio se desmoronó, y con él, su felicidad. Las decisiones irracionales comenzaron a acumularse. Una noche, después de una gala, conoció a Laura. Era hermosa, carismática. La atracción fue instantánea, pero en su interior, una voz le advertía: no lo hagas, Rodolfo, no repitas los mismos errores. Sin embargo, la tentación fue más fuerte. Se entregó a la pasión, olvidando las promesas que había hecho a Clara. La relación con Laura fue intensa, pero efímera. Rodolfo se dio cuenta de que estaba repitiendo el ciclo. La euforia inicial se desvaneció, dejando solo el eco de su propia insatisfacción. ¿Por qué no podía encontrar la paz?
¿Por qué siempre buscaba el amor en los lugares equivocados? La culpa lo consumía. Cada vez que miraba su reflejo, veía un hombre dividido. Un Rodolfo que anhelaba ser amado y otro que se dejaba llevar por sus deseos egoístas. La lucha interna era feroz. Se preguntaba si alguna vez podría redimirse. ¿Era posible cambiar o este estaba condenado a vivir en un ciclo de autodestrucción? Las noches se volvieron más largas. Se sentaba en la oscuridad, rodeado de trofeos que no significaban nada. La fama no llenaba el vacío. Recordaba las palabras de su madre: el verdadero éxito se mide en amor, no en logros. Pero, ¿cómo podía encontrar el amor si no se amaba a sí mismo? Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontró una imagen de Clara sonriendo. Su corazón se detuvo. La nostalgia lo invadió. Se dio cuenta de que había perdido más que un matrimonio. Había perdido su esencia. La búsqueda de la redención comenzó a tomar forma. Pero, ¿cómo podía reparar lo que había roto? Decidió buscar a Clara. No sabía si ella estaría dispuesta a escucharlo, pero necesitaba intentarlo. La idea de enfrentar su pasado lo aterraba. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicarle sus decisiones? La ansiedad lo consumía, pero la esperanza también lo impulsaba. El día del encuentro llegó. Se sentaron en un café, el mismo donde solían ir. El ambiente era tenso. Rodolfo podía sentir su corazón latir con fuerza. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Por qué ahora, Rodolfo?, preguntó. Esa pregunta resonó en su mente. ¿Por qué había esperado tanto? Las palabras fluyeron. Habló de su lucha interna, de su deseo de cambiar. Clara escuchó en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y compasión. Rodolfo se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero podía intentar enmendar sus errores. La redención no sería fácil, pero era un primer paso. Mientras hablaban, Rodolfo sintió que una carga se levantaba de sus hombros. La verdad lo liberaba, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo. La lucha interna no había terminado, pero había un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Al salir del café, la ciudad parecía diferente. Las luces ya no eran solo destellos lejanos, eran un símbolo de nuevas oportunidades. Rodolfo sabía que el camino hacia la redención sería complicado, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. La vida no se trataba solo de éxitos, sino de aprender de los fracasos. Y en esa lección, encontró un nuevo propósito. Rodolfo Acosta, un nombre que resuena en la historia del cine. Su talento era innegable. Cada papel que interpretaba, cada escena que protagonizaba, dejaba una huella imborrable. Pero detrás de esa brillante carrera, había un hombre atrapado en un laberinto de soledad. ¿Cómo es posible que alguien tan exitoso se sienta tan vacío? Desde joven, Rodolfo soñaba con ser actor. Se entregó por completo a su pasión. Las luces del escenario lo iluminaban, pero también lo aislaban. Cada ovación era un eco que resonaba en su corazón, pero al final del día, regresaba a un hogar vacío. La fama le ofrecía aplausos, pero le robaba conexiones genuinas. Era el precio del éxito demasiado alto, en su mente un conflicto constante. La búsqueda de reconocimiento lo empujaba hacia adelante, pero a la vez, lo alejaba de quienes realmente importaban. Las noches de celebración se convertían en soledad. Las fiestas llenas de risas eran solo un telón de fondo para su tristeza. Rodolfo se preguntaba, ¿vale la pena este sacrificio? Cada vez que miraba al espejo, veía a un extraño, un hombre que había logrado todo, pero que había perdido su esencia. La presión de ser una figura pública lo consumía. La expectativa de los demás se convertía en una carga pesada. ¿Cómo podía ser feliz si todos esperaban que fuera perfecto? Un día, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un grupo de jóvenes actores. Ellos lo admiraban, lo veían como un ícono. Rodolfo sonrió, pero en su interior, una sombra de tristeza se cernía. Recordó sus propios inicios, la pasión que lo había llevado a los escenarios. Pero ahora, esa pasión se había transformado en una prisión. ¿Cómo podía inspirar a otros cuando él mismo se sentía perdido? La soledad se convirtió en su compañera constante. Las noches eran largas y silenciosas. Rodolfo se sentaba en su sofá, rodeado de trofeos y reconocimientos, pero sin nadie con quien compartir su éxito. La pregunta lo atormentaba: ¿quién soy realmente? La fama había distorsionado su identidad. Ya no sabía si era el actor o el personaje que había creado. En una de esas noches, decidió escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. Escribió sobre su lucha, su dolor, su búsqueda de conexión. Cada frase era un grito de auxilio. Rodolfo se dio cuenta de que necesitaba más que aplausos. Anhelaba autenticidad, amor, amistad. Pero ¿cómo encontrar eso en un mundo que lo veía como un ídolo distante? La vida de Rodolfo se convirtió en un ciclo: éxito, soledad, reflexión.
Cada película era un nuevo comienzo, pero también un recordatorio de lo que había perdido. La presión de mantenerse en la cima lo desgastaba. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente. ¿Qué es lo que realmente quiero? Un día, decidió hacer un cambio. Se alejó de la industria por un tiempo. Buscó la simplicidad en lo cotidiano. Comenzó a conectar con personas fuera del mundo del espectáculo. Descubrió la belleza de las conversaciones sinceras, de las risas compartidas sin cámaras. Rodolfo empezó a entender que el verdadero éxito no se medía en premios, sino en las relaciones que cultivaba. A medida que se reconectaba con su esencia, la soledad comenzó a desvanecerse. Rodolfo aprendió a abrazar su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Muchos otros también enfrentaban el dilema del éxito y la soledad. La vida es un tira y afloja constante. La búsqueda de la felicidad a menudo nos lleva por caminos inesperados. Finalmente, Rodolfo regresó al cine, pero con una nueva perspectiva. Ya no buscaba la aprobación de los demás. Su enfoque era contar historias que resonaran con la humanidad. Quería que su arte reflejara la verdad de su experiencia. La conexión emocional se convirtió en su prioridad. Rodolfo Acosta dejó una huella imborrable en el cine, pero su legado va más allá de sus películas. Nos enseña que el éxito sin conexión es vacío, que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones que construimos. Su viaje es un recordatorio de que, a pesar de las luces y el glamour, todos somos humanos, buscando amor y comprensión en un mundo a menudo solitario.